Muy bien, entonces pasemos ahorita a un tema que les va a servir para imponer restricciones cuando uno tiene que de pronto validar unos datos de entrada. Y entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que son expresiones condicionales, ¿sí? Conditional expressions. Entonces, Minisync provee algo que es el if, then, else, and if, que de pronto lo han visto en algunos outputs. Por aquí, por ejemplo, aparecía el if, then, el else, if en este output que teníamos por acá. Pero también se puede utilizar para imponer restricciones. Ojo, no para control de flujo como tal, porque eso no nos va a hacer control de flujo, sino que nos va a permitir imponer restricciones dadas ciertas validaciones que hagamos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que el valor de R, yo quiero determinar el valor de R, R podría ser una constante, podría ser una variable, y entonces decimos que si Y es distinta de cero, entonces agarre un valor X, que puede ser una constante o una variable, y la divide entre Y, de lo contrario póngale cero, ¿cierto? Entonces puede que este Y venga por parámetro o por algún lado, y entonces la idea es determinar cuánto va a valer R, ¿cierto? Pero ese determinar cuánto va a valer R, nuevamente se va a hacer una vez, es decir, como que yo voy a imponer o una restricción o voy a asignarle el valor a una variable. ¿Dónde pueden utilizar esto? Esto lo pueden utilizar, por ejemplo, en el problema de Sudoku, porque en el Sudoku uno envía unos datos de entrada, ¿cierto? Entonces, si el dato de entrada es distinto de cero, yo que sé algo, entonces yo hago algo con mi arreglo o con mi matriz de variables, ¿cierto? Entonces esto les va a ser muy útil cuando ustedes requieran, por ejemplo, leer un conjunto de datos y quieran imponer restricciones sobre esos datos. Aquí tenemos otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que X es una variable, ¿cierto? Y entonces resulta que llega un valor que se llama value y un valor que se llama min. Y esos valores son constantes. Puede que los haya sacado de una regla, de una matriz, no sé, venía por una constante en algún lado. Y decimos que si value es mayor que min, entonces imponga esta restricción. Entonces noten que no me sirve solamente para asignar valores directos, sino que también me sirve para imponer restricciones. Entonces, imponga la restricción que X tiene que ser menor que min, ¿cierto? De lo contrario, imponga esta otra restricción. X tiene que ser mayor o igual que min, ¿vale? La estructura de este if siempre va a tener que ser if, then, else, and if. If, and, else, and if. Siempre. No van a poder poner solamente el if, then. No, tienen que ponerlo completo, ¿vale? Ahora, si no utilizan alguna parte, ustedes simplemente en esa parte pueden poner true, ¿bien? Porque asumimos que esa parte que no se cumple o siempre va a ser verdadera, ¿vale? Porque estamos tratando como imponer una restricción. Y es importantísimo que lo veamos como una expresión que nos va a servir para imponer restricciones o para asignar de cierta manera valores casi siempre al inicio, más que un control de flujo como lo hacemos típicamente en lenguajes de programación imperativos, donde controlamos cuál es el flujo de digamos que de ejecución de un programa. Aquí no sucede de esa manera. Mm, Por acá hay otro ejemplito, entonces, maneras de utilizarlo. Entonces, ahorita veíamos que lo podemos utilizar en un output. Entonces, aquí mostramos como que un mensaje. Recuerden que este más es concatenación, tanto de strings como de arreglos unidimensionales. Entonces, aquí vamos a mostrar un entero, ¿cierto? Mostramos S en la posición y J, y este es como el tabulado. Show int es qué espaciado voy a utilizar, ¿vale? Entonces, voy a mostrar ese valor. Aquí está el if, todo este es el if, aquí hay una barrita, que esa barrita nos dice tal que, y aquí tenemos nuestros generadores, nuestros índices. Entonces estamos diciendo que i toma valores en job y j toma valores en task, ¿cierto? Tal que lo que vamos a mirar es que si es igual a last, creo que es last o task, creo que es task, me equivoqué allí, si es task. Bueno, si i era si i, bueno, vamos a ver más bien aquí en el código, creo que ya está mal ese código. Si j es igual a tasks, entonces ponga un contraslash n, es decir, haga un fin de línea. De lo contrario, no ponga nada, ¿cierto? Esto me va a permitir, por ejemplo, hacer el salto de línea al final para imprimir algo, ¿cierto? En el caso que uno quiera utilizar el if. ¿Qué pasa si uno necesita un if más anidado? Entonces vas a tener que hacer un if, then, else, and if en alguno de estos puntos. Por ejemplo,
si aquí en este then no fuera este contra slash n, sino que necesitara otro if, tendría que poner otra vez el if, then, else, and if en ese punto y hago lo que necesito. Lo mismo, si en este else necesito otro if, otra validación, entonces tengo que poner completo, if, then, else, and if. No permite minisync solamente poner un if o un if, then, hay que ponerlo completo, ¿listo? Y en los casos que no haga nada, o pues se pone comillas vacías, o se pone true, o se pone algo que es que no tenga un impacto. Aquí hay un ejemplito que les puede servir para el tema del Sudoku. Entonces, supongamos que decimos que para todo IJ en el rango del puzzle, del acertijo, entonces si el inicio, si lo que hay en esa matriz es mayor que cero, entonces agárreme esta que van a ser variables y hágala igual a ese valor de esa matriz. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando uno hace un sudoku, uno le pasa algunos valores por parámetro de modelo. Entonces uno le dice, en este punto yo quiero que sea un 6, en este un 7, en este un 8. Entonces, esos casos específicos, pues yo necesito de cierta manera setear mi variable, la variable del puzzle, con el valor que ya viene por defecto. Entonces, esta es la manera de hacerlo. Se los explico porque no lo habíamos, eso no se había visto y lo van a necesitar para el modelo. De lo contrario, pues un true, es decir, no, eso no impacta, ¿cierto? Porque la idea es que se asigne, en este caso estamos haciendo una asignación, ¿cierto? También se podrían imponer restricciones. Bien, eso Una, sobre conditional expressions. ¿Cómo? una pregunta o aclaración. La condición del if eh, debe ser siempre una condición que se puede evaluar a true o false, ¿sí? No una condición que yo no sepa si es cierto o es falso. O sea, yo no puedo usar variables sino constantes, allí me he dicho valores. ¿Mm? Eso es cierto, eso es la claridad que hay que tener. Correcto. En la condición de un if no puede haber, no puedo usar una variable que todavía no sé qué valor tiene, porque entonces el if se tendría que detener. Aquí los if siempre se evalúan y eso tiene que dar true o tiene que dar false. Y dependiendo de Correcto. si da true o da false, se va por el lado else, por el lado if o por el lado else. Por el lado de no, por el lado else. ¿Sí? Sí, es correcto, es correcto. Aunque en las últimas versiones de MiniSync, yo lo que estuve explorando, y yo todavía no tengo muy claro el funcionamiento porque no, tampoco le dedica mucho tiempo, es que cuando uno define funciones, uno a veces puede definir estos if sobre variables. Eh, y lo que hace es un azúcar sintáctico para imponer una implicación o algo por el estilo. O sea, MiniSync creo que ya hace ese proceso, pero típicamente no los uso de esa manera. Si yo necesito poner una implicación, pues pongo la implicación, no pongo el if como tal. ¿Sí? Eso a grosso modo, porque uno a veces no sabe eso cómo se va a comportar, ¿sí? Porque es básicamente un azúcar sintáctico para algo que uno debería hacer manualmente. O sea, un if se puede, en temas de variables, uno lo puede trabajar como una implicación, algo por el estilo, o con un or, o haga esto o aquello, ¿cierto? Eh, pero creo que sí se pueden escribir. Lo otro es que el comportamiento no estoy seguro cuál sea todavía. Bien. No hay mucha documentación al respecto de cómo utilizar esos if dentro de predicados o dentro de funciones para utilizarlo con variables. Pero en últimas eso se tiene que traducir en una implicación. Yo nunca los utilizo así, casi siempre lo hacemos como lo dice Juan Francisco. Esta condición que se tiene acá se trabaja con valores constantes. De hecho, siempre miren que miramos aquí, value y min son constantes, ¿cierto? Si y es distinto de cero, se asume que esto es una constante, que este y es una constante y así sucesivamente. ¿Ok? Muy bien.